El posible golpe de Estado que se planifica en México por parte de las Fuerzas Armadas ya tiene rostro y nombre. Para incorporarse a la lucha contra los gobernantes. Está liderado por este general retirado. Su nombre es Samuel Lara. El general Samuel Lara se defiende al asegurar que él no es el traidor, sino quienes están hoy dentro de las Fuerzas Armadas, porque según él, son los que traicionan al pueblo. Nos encontramos ante la quiebra moral y un acto más de traición porque el mal gobierno de nuestra patria. Las críticas ocurren tras conocerse que el ejército habría participado en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala Guerrero y las masacres de civiles en Tlataya, Ostula y Tanuato. El general en retiro afirma que un grupo de militares han firmado una proclama en la que desconocen el gobierno de Enrique Peña Nieto y que tratan de convencer a los oficiales en activo para que se unan al movimiento que busca derrocarlo. José Ábalos, cierre de edición. El ejército tiene que entender que el gobierno está vendiendo nuestra soberanía, que está vendiendo nuestras playas, que está vendiendo nuestra tierra, que está vendiendo nuestra cultura, y que no debe, y que el mismo pueblo, el mismo ejército no debe de permitir este saqueo. Y eso es defender al pueblo. Los soldados del ejército, los cadetes, la tropa, los jefes, tenientes, subtenientes, capitanes primero, capitanes segundo, mayor, teniente coronel, coronel, general de brigada, general brigadier de brigada y de división, podemos, de acuerdo a nuestro reglamento, actuar acorde a, estamos en un Estado de Derecho. Debiéramos de decir que vivimos en un Estado de Derecho. ¿Y qué nos rige este Estado de Derecho? La misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 39 constitucional dice: la principal misión del Ejército es salvaguardar la soberanía de la nación y sus instituciones. Y la principal soberanía de la nación reside en el pueblo mismo, quien tiene el inalienable derecho de elegir su legítima forma de gobierno. Habla el ex sargento primero de infantería paracaidista Tizoc Muñoz. Son los políticos que se han quedado con el país y han vendido a mano izquierda y derecha los recursos de nuestra nación. Los mexicanos como nosotros no tenemos mucho de qué celebrar, más que tenemos que levantarnos el día siguiente y trabajar más duro para que ellos sigan viviendo de nuestra espalda. Después de 200 años de independencia, yo preguntaría a los mexicanos si tenemos algo que celebrar de independencia. Yo diría que no tenemos nada que celebrar, ya que nos damos cuenta que la pobreza en nuestro país no disminuye, sino que aumenta. Pero la culpa no es de los políticos, es de nosotros, los militares y los mexicanos. En pocas palabras, civiles y militares. Los militares por apoyar un gobierno corrupto, basándose en las siempre leales a las instituciones, de las cuales los políticos se sirven. A los civiles por elegir políticos que de antemano sabemos que son corruptos y sin duda alguna rateros comprobados, a cada uno de ellos. Yo invito a los militares de corazón que no sean siempre leales a los políticos y a las instituciones que son gobernadas por corruptos, pero que sean siempre leales a los mexicanos, a aquellos que trabajan diario para mantener este gobierno corrupto y digamos, ¡viva México!, pero sin políticos corruptos y con un ejército que está dispuesto a apoyar solamente a aquellos que desean ayudar a su gente, a su pueblo, siempre leales al pueblo y no al gobierno corrupto. Hasta luego. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que esta situación de abusos de poder, de una crisis de Estado, de una colusión que existe de la clase política con el crimen organizado, pues lo vemos claro, ¿no? Que se rompan los paradigmas que permiten violar los derechos humanos, como por ejemplo, el mando único viola derechos humanos. El mando único viola derechos humanos, ¿por qué? Porque la seguridad pública, según nuestra Constitución, debe tener un carácter de Estado federal, es decir, debe ser una responsabilidad compartida entre la federación, o entre el centro, entre el Estado federado, que es ¿sí?,
entre las entidades federativas, los estados y los municipios. Se debe reformar el sistema de seguridad pública. La Comisión Nacional de Seguridad Pública, que está representada por la Marina, por el Ejército, por la Policía Federal, etcétera, tiene una visión de carácter política militar para resolver el asunto de la seguridad, incluso de carácter represiva. Eso se debe cambiar. Para mí, el sistema de seguridad pública deben estar todas las instituciones, ¿sí?, que están dedicadas a los asuntos de carácter social, salud, educación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el tema de la seguridad pública tiene que ver con eso, no con la fuerza. La política que tiene México para solucionar el tema de la seguridad pública es reactiva. Nosotros la debemos tener preventiva, atendiendo las causas sociales, los movimientos sociales, la salud, la educación, etcétera. Lo que pasó en Tlatlaya. Y aquí yo te digo una cosa. Mira, el único responsable de lo que pasó en Tlatlaya y lo que pasó en Guerrero es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque Enrique Peña Nieto es jefe de Estado, es jefe de gobierno, jefe de la Administración Pública Federal, jefe de la Seguridad Pública, ¿sí?, según el artículo 21 de la Constitución, y de los otros, te digo, según el artículo 89, según el artículo 89, fracción séptima, fracción sexta, ¿sí?, artículo 21. Además es jefe de las Fuerzas Armadas, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Quién es el responsable? Pues Enrique Peña Nieto. A ver, los actores materiales son los soldaditos, ¿sí?, que jalaron el gatillo y ejecutaron a las personas. En Guerrero, ¿sí?, y en Tlatlaya, porque es la policía militarizada. Bueno, ahorita vas a ver por qué te digo eso. Luego, vienen los actores intelectuales, el gobernador, el presidente municipal, etcétera, etcétera. En el caso de Tlatlaya, el comandante de la zona, el jefe de Estado Mayor de la zona militar, que ya los cambiaron, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, porque es el responsable de la administración y operación de las tropas, ¿sí?, él tiene ese mando, y aparte, pues el secretario de la Defensa, ¿sí? ¿Y quién es el del dominio del hecho? Es aquel que desde el escritorio induce una política para que estas fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, bla, 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 cometan esos crímenes. ¿Qué dijo Enrique Peña Nieto cuando llegó a la presidencia? El ejército va a continuar en las calles. Esa es una política de dominio del hecho. Porque él está permitiendo que militares actúen en contra de la población civil a través de una política de seguridad pública. Los soldados que tuvimos el honroso deber de servir en las filas del ejército mexicano, jurando defender la bandera tricolor, emblema de nuestra patria, hasta alcanzar la victoria o perder la vida, rechazamos la reforma energética porque es entreguista, antipatriota y porque viola el espíritu de la Carta Magna al comprometer el desarrollo independiente, justo, sustentable y soberano del país. Los soldados que protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, descendientes de aquellos que lucharon en la independencia, en la reforma y en la revolución, los que combatieron el imperialismo norteamericano y a los invasores franceses, los Juanes que humillaron a los gringos en la batalla del Carrizal, Chihuahua, nos comprometemos a luchar hasta echar abajo la reforma energética, unidos a los distintos sectores sociales opuestos a las reformas estructurales, como condición para revertir este despojo que hace el grupo gobernante al pueblo mexicano. Los patriotas del Ejército del Pueblo en Armas llamamos a los soldados de la Revolución en activo o retirados, diplomados de Estado Mayor o tácticos, generales, jefes, oficiales, cadetes y tropa, a los altos mandos y mandos superiores a cumplir su juramento hecho ante el ábaro tricolor y la promesa frente a la tropa formada de cumplir y hacer cumplir la Constitución de 1917. Ni un paso atrás por la dignidad, la libertad, defender la soberanía y rescatar los recursos para el pueblo de México y la sociedad mexicana.
Por nuestro honor de soldados, estaremos a su lado en esta gloriosa campaña. Ni un paso atrás por recuperar para nuestra patria la libertad, la dignidad y la justicia de la patria.